I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Lo importante es quedarnos en casa. Quedémonos en casa. Es tan importante que obedezcamos y que nos cuidemos cada uno. No olvidarnos lavarnos las manos. Y si tenemos que salir, usar la mascarilla. Pero salir solo a aquellas cosas que sean necesarias. Quedémonos en casa. De esa manera nos cuidamos entre todos. Bien, en la semana pasada nosotros terminamos de ver de alguna manera lo que era el proceso de independencia. Terminamos con lo que se denominó la Patria Nueva hasta que O'Higgins abdicó o entregó su cargo. Hoy vamos a ver personas destacadas en la independencia de Chile. ¿Ya? Dentro de estas personas vamos a nombrar algunas y la idea es que ustedes hagan un trabajo respecto a alguna de estas personas que se destacaron durante la independencia de nuestro país. Como ya estudiamos, la independencia no fue una tarea fácil. Al igual que otros países de América, la independencia de Chile no se hubiera logrado sin la creencia de hombres y mujeres de que el mejor camino para Chile era su libertad. Aquí vamos a ver algunas palabras que salen más adelante, que es tertulia. Tertulia era una reunión en que se intercambiaban opiniones, se debatía sobre temas de interés de los asistentes. Estas tertulias a veces podían durar toda la noche, pero se reunían en las casas a conversar, eran reuniones de conversación donde generalmente se cenaba, se comía algo y intercambiaban opiniones, se debatía sobre temas y a eso se le denomina tertulia. El otro concepto que también allí aparece es desterrar. Desterrar significa echar a alguien de su país o de un lugar y se le prohíbe que vuelva. El destierro ocurrió después de la llegada de los españoles, cuando los españoles se retomaron nuevamente el poder después de la Patria Vieja. Muchos patriotas, principalmente aquellos que no pudieron salir de Chile o huir de Chile hacia la Argentina, los desterraron a la isla de Juan Fernández. Por lo tanto, allí los dejaron en ese lugar y eso significa un destierro, sacarlos de su tierra. Eso es el destierro. Vamos a ver algunos de estos personajes, protagonistas de la independencia. La siguiente infografía muestra algunos de los hombres y mujeres destacados en el proceso de independencia. ¿Quién aparece allí? Doña Javiera Carrera, aparece su fecha de nacimiento y la fecha que ella falleció. ¿Ya? Si ustedes se fijan, 1781, el proceso de independencia comenzó en 1810, por lo tanto, ella, ¿qué edad tenía cuando comenzó este proceso de independencia? Tenía, ¿cuántos años? ¿A qué edad falleció? Eso es importante que ustedes vayan viendo su edad, porque en relación con el trabajo que posteriormente van a realizar. Reconocida por su compromiso con la causa de la independencia, organizaba en su casa reuniones de patriotas, vale decir, una tertulia, donde se discutían los planes de emancipación. Fue siempre consejera de sus hermanos Juan José, Luis y José Miguel Carrera. Los hermanos Carrera eran muy importantes y ella ejerció una fuerte influencia en sus hermanos. Luego el otro personaje que aparece aquí es este señor Camilo Enrique. 1769, fíjense, ¿no es cierto?, lo que les decía, qué edad tenía cuando se inició el proceso. Sacerdote que en 1812, bajo el gobierno de José Miguel Carrera, va a fundar el primer periódico nacional, La Aurora de Chile, que circuló en nuestro país. En la publicación buscó construir
los valores y la identidad de una nueva nación, basado en la idea de la Ilustración. Entonces tenemos dos personajes hasta el momento, que son José Miguel Carrera y Camilo Enrique. Luego vamos a ver qué pasaba con las mujeres durante la independencia. En este texto, el historiador Carlos Ulloa explica la situación de las mujeres en el proceso de independencia. En este periodo, que estamos hablando, proceso de independencia, las mujeres fueron centrales en las luchas por el poder, tanto en las acciones de espionaje como en las tertulias. Ya vimos lo que era la tertulia, y en la casa de Javiera, ¿no es cierto?, se realizaban tertulias en los salones, ¿ya?, de su casa, que eran muy grandes. Participaron en acciones militares de la guerra, en el liderazgo político. Las mujeres criollas se dividieron entre las mujeres realistas, aquellos que apoyaban al rey y no querían, ¿no es cierto?, una independencia para nuestro país, y las mujeres patriotas, que aquellas, ¿no es cierto?, que apoyaban la causa de tener un país independiente. Los riesgos de estar al lado de una de estas causas eran enormes. Podían sufrir el destierro, llevarla a otro lugar. En el caso de Javiera Carrera, ella va a ser desterrada junto a su padre a la isla Juan Fernández. La reclusión en sus hogares, cárceles o conventos podían perder sus bienes y herencia, su honra a través de ataques a sus cuerpos, verse despojada de sus hijos y, peor aún, podían quedar marcadas en una sociedad conservadora, que les trataba como personas inferiores. Vamos a ver alguna de estas mujeres que sufrió alguna de estas consecuencias y situaciones producto de defender la causa de los patriotas. Otro personaje, doña Paula Jara Quemada. En 1818 organizó militarmente a los inquilinos de su hacienda de Paine para que colaboraran con el general San Martín. También albergó en ella a soldados patriotas heridos, donó caballos, alimentos y pertrechos al ejército patriota. Se dice que en la casa de doña Javiera, básicamente en una bodega donde se almacenaban los vinos, ahí ocultó a un número importante de patriotas después de lo que había ocurrido en el desastre de Cancha Rayada. Cuando los españoles llegaron a su hacienda buscando a estos patriotas, ella se enfrentó a estos españoles, e inclusive ella se puso delante de donde estaba una puerta para que no pasaran estos españoles, arriesgando inclusive su vida. E inclusive lanzó se dice que lanzó un brasero donde las brasas del carbón para calentar una casa, lo lanzó al suelo diciendo: estoy dispuesta a quemar mi casa, pero por aquí no van a pasar. Hay una historia que es como una anécdota. Hay un vino aquí en Chile, y más de algunos de ustedes lo han escuchado, que es el vino que tiene por nombre 120. Este vino está hecho en honor justamente a doña Paula Jara Quemada y a aquellos patriotas que escondió en esta bodega donde se almacenaban vino, y que se supone que eran 120 patriotas, y por eso ahí viene el nombre de este vino 120, ¿ya? Cuando vean una etiqueta van a encontrar ahí está la historia. Otro personaje importante va a ser Manuel Rodríguez, 1785-1818. Lo mismo le decía yo, fíjense la edad que ellos tenían a la época del proceso de independencia. Guerrillero. ¿Por qué guerrillero? Porque él no se enfrentó a los españoles como en un ejército, sino lo que se llama posteriormente una guerra, valga la redundancia, de guerrillas, o sea, un pequeño grupo en que hacían escaramuza y se enfrentaban a los españoles, los emboscaban, se ocultaban, etc. Por eso es un guerrillero, que durante el periodo de la Reconquista hizo un trabajo de espionaje. Él recogía la información y la enviaba a los patriotas que estaban en Argentina para ver lo que estaba ocurriendo aquí en Chile.
disfrazándose en distintos personajes para intercambiar información con el Ejército Libertador en los Andes, encabezado por San Martín. Manuel Rodríguez, finalmente, ¿por qué aparece en 1818 su muerte? Porque es asesinado por la espalda eh, yendo a camino hacia Quillota, lo van a asesinar en una localidad que se denomina Tiltil y ahí termina su vida. ¿Ya? Si alguien quiere después hacer una historia de Manuel Rodríguez, si le parece importante, averigua sobre eso, que es un poco la historia. José Miguel Carrera, otro personaje importante por su participación en el ejército chileno en las diversas batallas contra España. Él va a pelear en España y cuando sabe que se está ocurriendo aquí en Chile todo este proceso, él regresa, se viene a Chile para participar en la independencia. Después hace un golpe de Estado y se hace del gobierno. Durante su gobierno hay muchas obras, pero también comienzan a llegar los españoles para recuperar el poder. Participa en varias batallas y finalmente es fusilado en Mendoza. Y hay una historia muy bonita que pueden contar de José Miguel Carrera, pueden buscar, ¿no es cierto?, información. ¿Ya? Se dice que él fue es el que tenía la idea de que Chile fuera un país independiente. José Miguel Infante, este es ya un señor de mayor edad, por integrar tan participativamente el Cabildo de 1818, por su apoyo intelectual, permitió estructurar un nuevo escenario político chileno y por ser miembro del primer Congreso Nacional. José Miguel Infante, patriota, también ¿no es cierto?, tiene una participación activa en la primera Junta de Gobierno y también en el primer Congreso Nacional, que es un personaje también, si a alguien le interesa, puede hacer un estudio o averiguar acerca de él, de acuerdo a la actividad que debe de realizar. Este es un personaje bien especial, José Miguel Neira, por su participación en la batalla de la independencia, defendiendo nuestra tierra de los españoles, conformó el ejército y colaboró con él. Si ustedes se fijan, no tiene la característica, ¿no es cierto?, de los otros personajes que vimos de la aristocracia. Él no es de la aristocracia, es un personaje mucho más del pueblo, más popular, por lo tanto, si nosotros lo vemos en la historia de nuestro país, no aparece tanto como José Miguel Carrera, Bernardo O'Higgins u otros personajes que parecen importantes. Él también es un personaje que nosotros podrían averiguar para la actividad que deben de realizar. Ahora vamos a ver algunas mujeres que son importantísimas. Que doña Luisa Recabarren de Marín nació en La Serena, gozaba de buena educación, aquí ya casi hay una información casi como para la tarea. Y fortuna, en 1796 Luisa se casó con un abogado reconocido en Santiago. De la unión nacieron 6 hijos, entre ellos Mercedes Marín de Sola, considerada la primera poeta, vale decir, la hija de ella es considerada la primera poeta y precursora de la literatura femenina en nuestro país, o sea, es bastante importante. Recabarren, vale decir, Luisa Recabarren, por su gran preparación intelectual, tuvo una oportunidad de estar presente en la conservación independentista que se daban en los círculos sociales de mayor élite, vale decir, en estas tertulias que hablábamos anteriormente. En su hogar también fue anfitriona de reuniones en las que se juntaban conocidos libertadores, entre ellos Juan Maquena y Camilo Enrique, el fundador de la Aurora de Chile. En otras palabras, en la casa de Luisa Recabarren se hacían estas tertulias. Según relatos históricos, muchas veces sus consejos fueron escuchados por los patriotas e incluso por su participación en el movimiento se vio obligada a huir a Argentina con su marido. O sea, fue una de las mujeres y otros que pudieron huir hacia Argentina después del desastre de Rancagua. Cuando se interceptó una misiva en que su nombre aparecía, una misiva es decir, una carta,
se ordenó su detención y posterior encarcelamiento en el monasterio de la Agustina, donde, por su condición social, recibió un mejor trato y fue liberada tras el triunfo de los patriotas. Ella después regresó, pero lamentablemente, como en una carta aparecía su nombre, fue tomada presa y mandada a un monasterio. Otra mujer también importante es Águeda Monasterio. El sueño de Aga era ver a su padre libre, ideal que compartió con su cónyuge, Juan Latapiat. Es por eso que, sin dudarlo, su casa se convirtió en asilo de los comisionados que enviaba José San Martín. O sea, aquellos que estaban al otro lado de la cordillera, cuando llegaban a Chile, llegaban a la casa de doña Águeda. Además, se transformó en una pieza clave en la red de espionaje para la causa patriota. Por sus acciones fue perseguida por el gobierno de Casimiro Marco del Pont. Al ser capturada, ella y su hija Juana, fueron procesadas y estuvieron a punto de morir. Sabiendo el rol importante que cumplía Águeda, fue encarcelada en solitario y le prohibieron hablar con su familia, esperando poder romper su espíritu. También fue interrogada por innumerables acciones y en una oportunidad incluso la amenazaron con cortar la mano de su hija frente a ella. Su libertad llegó gracias al triunfo patriota con la batalla de Chacabuco, pero lamentablemente murió en 1817 por el mal estado de salud provocado por los constantes interrogatorios, pocos días después de salir de la prisión y sin ver la victoria definitiva de la independencia. O sea, ella fue liberada, pero lamentablemente ella no vio Chile como un país ya independiente. Otra mujer que es muy digna de destacar fue María Cornelia Olivares. Esta patriota nació y vivió en Chillán y se destacó por un gran agitadora en la época de la independencia. Fue una agitadora, o sea, ella iba a las plazas a hablar cerca de la independencia. Por esto Higgins la va a declarar como ciudadana benemérita de la patria en 1818. Según cuenta la historia, se le escuchó decir que hombres y mujeres deben tomar las armas contra los tiranos. La libertad a todos beneficiada y no deben amarlas, y todos deben amarla y defenderla. Por sus constantes incitaciones a sumarse a la causa patriota, recibió repetidas amenazas por parte de realistas respecto a lo que sería encarcelada. Finalmente se le prohibió salir de la casa, orden que decidió ignorar para asistir nuevamente a la plaza a hablar a viva voz sobre la causa independentista. Las consecuencias de esto para María Cornelia fue la humillación pública. Fue apresada y posteriormente le raparon el cabello y las cejas para exhibirla en la plaza de Chillán por varias horas, donde todos pudieron verla. Durante este tiempo, varios soldados se acercaron a insultarle, a reírse de ella, y según dicen, ella respondió con esto: la afrenta que se recibe por la patria, en vez de humillar, engrandece. Esta mujer fue una mujer importantísima. Voy a agrandar la imagen esta que está acá para que vean ustedes. Esta es una imagen de ella en la plaza pública de Chillán, amarrada, rapada, en forma de una humillación. Los que pasaban allí, que eran realistas, se reían y se burlaban de ella. Estas mujeres son mujeres que engrandecieron a nuestra patria, ¿ya? Y cuando a veces uno ve en las calles de las ciudades nombres, como en el caso de María Cornelia Olivares, ustedes van a saber por qué y quién es esta gran mujer. Visto ya todo esto, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en esta actividad? A partir del recurso 2, realiza las siguientes actividades. Escribe en tu cuaderno cuál es la idea principal de cada una de las fuentes. ¿De qué se trata cada fuente? B. Responde, ¿qué consecuencia tuvo para las mujeres participar en el proceso de independencia? ¿Cuál fue la consecuencia para las mujeres de que ellas participaran en el proceso de independencia? Y luego, en la otra página, dice, selecciona una de las personas del recurso 1.
una, puede ser una, pero pueden ser dos también, pero o buscar otras. Y allí le dimos ejemplos de José Miguel Carrera, Bernardo Higgins, María Cornelia Olivares, Águeda Monasterio, entre otras, u otras de los personajes que participaron en el proceso de independencia. ¿Qué van a hacer? Investiga en Internet. Ya en biblioteca no pueden ir, ¿no es cierto? Pero en Internet. A la persona que ustedes seleccionaron. Considera datos biográficos, que significa dónde nació, si era casada, con quién, si tuvo hijos, cuántos hijos tuvo, esos son los datos biográficos, dónde estudió y cuál es su rol en el proceso de la independencia, qué hizo en el proceso de independencia, qué participó, a quién ayudó, qué hizo. ¿Ya? Eso es lo que está hablando del rol. Y después de eso, escribe una breve presentación en primera persona, entre 20 y 30 líneas, que significa en primera persona. Es como si ustedes fueran el personaje. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Alguien diría, yo soy María Cornelia Olivares, nací en Chillán, me destaqué por ser una de las mujeres agitadoras durante el proceso de independencia. Ahí está hablando en primera persona. Fue humillada en la plaza pública, esto está hablando de primera persona. Es la idea de hacerlo como en primera persona. Espero que hayan entendido la actividad que deben de realizar. Estamos viéndonos entonces la próxima semana.